Alabado Dios, bendita la misericordia de Dios. Doy gracias a Dios esta mañana y gracias al Todopoderoso. Bendiciones para ti que vas a escuchar esta palabra, seas hombre o mujer. El culto de Dios. Voy a enseñar lo que es el culto de Dios, las 4 partes del culto de Dios. O sea que hay un verdadero culto que agrada a Dios, hay un culto que Dios recibe. Hay un culto que a Dios le agrada. Hay un culto perfecto delante de Dios, que es el único que Dios recibe. Las 4 partes del culto de Dios. Pero vamos a la palabra para que miremos la palabra culto en Romanos capítulo 12, verso 1 y el 2. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vemos aquí de que hay un culto que tiene que ser agradable y perfecto delante de Dios. No es cualquier culto. Y este culto tiene 4 partes, tiene un orden. Me llevaría mucho tiempo para hablar, pero voy a ser breve. La primera parte es la oración. Cuando usted se reúne a un lugar, a un templo o en un lugar como hermanos, reunión de cristianos, reunión de creyentes, usted se reúne para darle un culto a Dios, al Padre Eterno, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Y el primer punto es la oración. Usted entra en oración, orando, clamando para que la lluvia de bendición, la presencia de Dios fluya sobre ese lugar. Que se sienta la gloria de Dios, que haya bendición, que ese culto pueda ser, mi Dios pueda ser ministrado por ese culto que usted le va a dar. Esa es la oración. El propósito de orar en un culto es que usted quiere recibir la bendición de Dios, que usted quiere ministrar a Dios, usted quiere hacer sentir que Dios se sienta exaltado, adorado por usted. Entonces usted ora, la oración. Pero la Biblia pide requisitos para orar. Dice que usted y yo tenemos que estar en santidad, santificados, con manos limpias. Dice que hay que levantar manos limpias, manos puras. Cuando usted haga oración a Dios. Número 2, la alabanza. Mire, esta parte del culto, la alabanza, Hebreos capítulo 13, verso 15. Dice que debemos de expresar, que la alabanza es un sacrificio, que debemos expresar frutos de labios que confiesen su nombre. Eso dice Hebreos capítulo 13, verso 15. La alabanza tiene que ser dirigida solamente al Padre Eterno, a Jesucristo, al Espíritu Santo. La alabanza es para Dios, es para invocar el nombre de Dios, es para exaltar el nombre de Dios, es para entrar en gratitud al nombre de Dios, es para humillarnos delante del nombre de Dios. Es para dar júbilo al nombre de Dios. La alabanza no tiene que llevar otro tipo de invocación, solamente al Padre Eterno, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Directamente a Él. No tiene que llevar mezclas, no tiene que llevar contaminaciones. Tiene que ser una alabanza pura, genuina. La verdadera alabanza que agrada a Dios.
La alabanza es parte del culto que usted alaba. Dice la palabra que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero no es cualquier canto. Es una alabanza sacrificada para Dios. Es una alabanza dirigida a Dios. Es una alabanza que invoque el nombre de Dios. Es necesario que usted como cristiano, cristiana, nos preocupemos, nos interesemos si en verdad tenemos un verdadero culto o es un culto vano, un culto que no está de acuerdo a lo que Dios quiere. Número 3, la palabra, el mensaje de la palabra de Dios es parte del culto. No puede haber culto si no hay un mensaje de la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 19. Jesucristo dijo que había de que tener mucho cuidado en predicar y enseñar la palabra de Dios. En Mateo 5, 19, tiene que tener cuidado usted no ir a predicar un mensaje mentiroso, un mensaje que desvía a las personas a la falsedad, al engaño. Tiene que trazar bien la palabra de Dios. Como predicador y enseñador de la palabra, es una gran responsabilidad predicar y enseñar el evangelio de Cristo. Hacer un buen trazo de la palabra correctamente. Mateo capítulo 5, 19. Jesucristo dijo, habló del que enseñe bien y el que enseñe mal. Dice que el que enseñe mal será indigno en el reino de los cielos. Indigno es pequeño, desaprobado. Y el que enseñe bien dice que será llamado digno, o sea, grande, dice en el reino de los cielos. Significa digno. Pequeño en vocablo griego, en el reino de los cielos, significa indigno. Y grande en vocablo griego significa digno delante de Dios. Para predicar y enseñar el evangelio hay que tener mucho cuidado. Fue lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. Muéstrate delante de Dios como un obrero aprobado, que no tiene de qué ser avergonzado, que traza bien la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Usted tiene que asegurarse que el mensaje que usted tiene es guiado por el Espíritu Santo. Estoy hablando del culto de Dios. Ya hablé de la primera parte. Número 1, la oración. Número 2, la alabanza. Número 3, el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy viene el número 4, la ofrenda. Mateo 5, 24. Usted mira en San Mateo capítulo 5, 23 y 24 y se da cuenta de que un hombre quería ofrendar y Jesús le dijo, deja tu ofrenda primero ahí, le dijo, y vete a reconciliar con tu hermano. Ve a pedirle perdón a tu hermano y después trae la ofrenda para que sea aceptada por el Padre Eterno. No es cualquier ofrenda que usted va a dar a Dios. La ofrenda de Dios tiene que ser algo que usted lo ha obtenido limpiamente, lícitamente. Dios no le va a aceptar dinero de droga, dinero de sicariato, dinero de robado. Es una ofrenda pura, limpia. Por eso el culto tiene que ser agradable y perfecto y a usted le toca que comprobarlo. Es lo que dice Romanos capítulo 12, verso 1 y 2. Habla de este culto santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No conforméis a este siglo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Usted tiene que comprobar si tiene el verdadero culto. Usted tiene que comprobar si el culto que usted rinde a Dios, que da a Dios, es verdadero o es un culto contaminado. Mire, en aquel día
En aquel gran día, Mateo capítulo 7, verso 21, 22, 23, muchos, Jesucristo les va a decir, nunca los conocí. Nunca los conocí porque no hicieron la voluntad de mi Padre, no hicieron la voluntad de Dios. Mateo capítulo 7, versículos 21, 22 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Oiga, se van a presentar como ministros, queriendo de que el Señor los apruebe, que el Señor los reciba. Y número uno dice que le van a decir, profetizamos en tu nombre. Número dos, echamos fuera demonios. Número tres, hicimos milagros en tu nombre. Pero dice el Señor, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero el versículo 21 me impacta. No todo aquel que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mire, la voluntad de Dios es que usted tenga un culto ordenado, que en el culto que usted le va a dar a Dios haya orden. Que tenga estas cuatro partes bien hechas. Número uno, la oración. Número dos, la alabanza. Número tres, la ofrenda. Número cuatro, el mensaje de la palabra de Dios. El culto que Dios recibe tiene que ser bien hecho. No es como usted diga, ni como usted piensa, ni como usted quiere. Es como Dios quiere. Número uno, la oración. Número dos, la alabanza. Número tres, la ofrenda. Número cuatro, la palabra, el mensaje de la palabra de Dios. ¿Será que usted le está dando un culto verdadero a Dios? Si usted no le está dando un culto verdadero a Dios, usted está perdiendo su tiempo como el pueblo de Israel. En Amós capítulo 5, verso 23. Jehová le dijo a Israel, no voy a escuchar las armonías de tus cantares, ni tus instrumentos. ¿Será que usted tiene ese verdadero culto que agrada a Dios? ¿Será que usted tiene el culto de Dios en su iglesia? Tenga cuidado, amigo, amiga. Dios quiere un verdadero culto. Jesucristo dijo en Juan capítulo 4, versículo 21 al 25, que Dios es espíritu. Y Dios busca adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Dios está buscando adoradores porque son escasos, son muy pocos. Adoradores que le adoremos en espíritu y en verdad. Pero para esto usted necesita, para dar un verdadero culto, necesita conocer la palabra de Dios. Necesita tener entendimiento en la palabra de Dios para orar bien, para dar una verdadera alabanza, para ofrendar bien y para predicar y enseñar bien el mensaje de la palabra de Dios. Cristo viene a levantar una iglesia que esté dando un verdadero culto. Muy pronto viene Cristo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.